Buenos días a todos. Buenos días, profe. Hola, profe, buen día. Buen día, profe. Bueno, vamos a comenzar la clase. Oficialmente se están ansiosos para comenzar con los registros en los registros, pero vamos a dejar un día más. Hoy vamos a ver el primer práctico, que es una lectura de los estados contables. Así repasamos bien a fondo y ya estamos en condiciones de poder registrar para tener después toda esa información, para generarla nosotros a partir de todo lo que registramos. Esta subida en el campus virtual, no sé si estuvieron viendo la actualización, ya está subido el programa y la guía, la primera parte. Ah, no está visible. Ahí les lo dejo visible. Ahí está. Si están con el campus virtual abierto, solo actualicen, así les sale ya visible la guía de trabajos prácticos. Como les digo, es la primera parte, porque siempre vamos haciendo algunas modificaciones. En este práctico que vamos a ver el día de hoy, como les decía, es una lectura de los estados contables. Vamos a ver cómo leemos toda esa información que provee la contabilidad a partir del desarrollo de su procedimiento. Y van a quedar como trabajos prácticos a desarrollar. Les va a quedar como trabajo práctico justamente hacerlo en forma manual, en un Excel, en una hoja, en Word, donde se sientan más cómodos estos estados contables a partir de información ya procesada. Es decir, vamos a tener los saldos de las cuentas y tenemos que armar los distintos estados a partir de esos saldos. Esto por ahora lo vamos a hacer manual, ya la semana que viene largamos con el software de una vez para ir procesando la información y después vamos a comparar cómo el software ya me da esa información y también los papeles de trabajo de estos estados contables. Ahora me voy a dar a compartir la pantalla para que puedan ver el práctico. Y me sigue. Entonces se está compartiendo ahí, ¿lo ven? Me parece que no. Sí, profe, está cargando. Sí. Vamos a ver si es cierto. Salgo de la pantalla del Meet porque el infinito lo hace más larga. Bien. Esta es la guía. Como les dije, ya está disponible esa primera parte. Y estos son los estados contables. De la empresa Miri un juguete, sociedad anónima, vamos a ver los 4 estados contables básicos, con sus respectivos anexos y notas aclaratorias. ¿Sí? Así completo como es que se requiere presentar la información contable. Y como ven acá en el práctico 1 me pide hacer lectura de estos estados contables. ¿Qué tener en cuenta para esa lectura de los estados contables? ¿Qué análisis vamos teniendo en cuenta? ¿Qué interpretamos a partir de los estados? Vuelvo al inicio. El primer estado contable, que es el orden también que se presentan, obviamente siempre los balances tienen su carátula respectiva, pero el primer estado que van a ver
es el estado de situación patrimonial. Recuerden ese que muestra la composición del patrimonio al cierre del ejercicio. ¿Sí? Me detengo y hago una foto de mi patrimonio en este momento. Los activos, qué es lo que tengo, qué es lo que debo, y el patrimonio neto, cómo está compuesto. ¿Sí? Entonces, lo que la información se debe presentar en forma comparativa, de acuerdo a las normas contables, por eso van a ver que aparece comparado con el año anterior. Después vamos a ver, acá estamos hablando de moneda histórica, ¿sí? No está reflejada la inflación, porque obviamente que vamos a ir avanzando y al final vamos a incorporar ejercicios con ajustes por inflación. Pero se hace en forma comparativa al año anterior para ver esos cambios que se producen en el patrimonio en sí, y esa información también me dice cosas, ¿sí? Por ejemplo, puedo ver un crecimiento patrimonial enorme. Si yo no lo comparo con el año anterior, no me doy cuenta que fue a partir del endeudamiento o por inversiones que ya no existen, que estaban antes y ahora no están. Entonces, toda esa información es la que me brinda la comparación con el año anterior. Sí, por ejemplo, acá está expuesto, obviamente, esto como lo saben, los estados contables se exponen en el estado de situación patrimonial por rubro directamente, y con las notas aclaratorias aclaro, valga la redundancia, la composición de cada uno. Entonces, ¿qué podemos observar así como lectura? Vamos viendo los distintos rubros y si es necesario, si algo no comprendo a partir de esta lectura del estado en sí, me voy a la nota aclaratoria para mayor información o al anexo en el caso que corresponda. ¿Sí? Les decía, bueno, por ejemplo, Caja y Bancos ha bajado, pero sensiblemente de un año a otro. Pero bueno, podemos ver que hay inversiones, entonces quizás el excedente financiero que tenía en el año anterior, uno de los destinos que tuvo en este año que estamos cerrando, justamente fue de inversión. Y si quiero saber qué inversión fue la que se realizó, voy hasta la hoja de notas a los estados contables y en la composición, en la nota 2, como hacía referencia ahí, donde aparece cómo se compone cada rubro, puedo ver justamente qué inversiones son las que se tienen. Por ejemplo, se hizo un depósito a plazo fijo. Son parte del excedente financiero que teníamos del año anterior y parte del generado en el año seguro. Créditos, uno de los rubros que más se observan créditos y pasivos, justamente los cambios que se producen año a año. Por ejemplo, el año anterior teníamos bastante saldo a favor en el rubro créditos y que ha disminuido considerablemente en este año. También puedo analizar que parte de ese excedente financiero, más lo cobrado en créditos, es lo que se destinó a inversiones. ¿Sí? Lo pueden ver, de ahí puede haber surgido justamente esa inversión. Bienes de cambio han crecido también, y podemos ver que como que todo hubo un crecimiento. Y muchas veces esto también hay que aclararlo, no se debe justamente a la inflación. Bueno, acá como no están ajustados por inflación, porque en esa época no se ajustaba aún, porque se consideraba que existía estabilidad a pesar de que no la existía, puede ser que haya tenido también algo que ver el cambio en la unidad de medida justamente en ese crecimiento, que fue lo que se corrige hoy en día con el ajuste por inflación. Bienes de uso, también vemos crecimiento, y reitero, me parece que va más por ese lado también ese crecimiento. En deudas, ¿qué tenemos? También se han disminuido, ha crecido el activo en el sentido de las deudas, tengo menos, más previsiones nada más. Recuerden, las previsiones son esas posibles deudas con porcentaje de que van a ocurrir de ocurrencia, ¿sí? Entonces, si quiero saber a qué previsiones se refiere, voy a la nota del pasivo, me da la composición de cada uno, como se dice, de los rubros, y bajo hasta previsiones, me dice garantía por desperfecto. Y bueno, es lógico porque como nos llamamos 1001 juguetes, de seguro somos una juguetería y que debe tener gran porcentaje de desperfecto en los juguetes y que obviamente significan una pérdida, por eso es que se previsiona esas deudas por el reintegro de los juguetes vendidos defectuosos y demás. ¿Qué más tenemos? Seguimos con nuestro análisis.
Bueno, el patrimonio neto, siempre saben, se presenta en una sola línea y ese sí lo voy a analizar en su estado respectivo, ¿sí? El estado de evolución del patrimonio neto. Antes tenemos el estado de resultados, que me dice también cómo fueron los resultados del periodo. Recuerden, en el muestran los resultados económicos, los ingresos, los egresos, para poder obtener esos ingresos, cómo se fueron dando en todo el año también, ¿sí? O sea, reúne, hace la suma de todo lo vendido y le resta todo lo gastado para obtener esas ventas. No es una foto del cierre, como lo es el patrimonio neto, sino que va sumando todo lo ocurrido en el periodo. En ventas tenemos 635.000 respecto del año anterior, que fueron 428.000. También podemos ver que hubo un aumento de esas ventas, que también puede ser. Ahora me puse pesimista y le adjudico todo ese crecimiento a la inflación. Pero bueno, el seguro lo tiene algo que ver. Pero bueno, se puede analizar en cantidades. Eso ocurría cuando todavía no se ajustaba, se terminaba analizando en cantidades el crecimiento si lo hubo. Tenemos gasto de comercialización, que tiene tanto el costo de la mercadería vendida, tiene su anexo, como el gasto de comercialización y de administración. En el costo de la mercadería vendida, en el anexo del costo de mercadería vendida, vamos a ver cómo lo determina, porque en este caso tenemos el anexo, me sale que es determina, acá está, anexo 2, me avisan si voy muy rápido. Me explica cómo lo determina, y lo determina aplicando la fórmula de ¿cómo hizo esto? De existencia inicial más compras menos la existencia final, ¿sí? Se determina de esa forma y en el anexo también, comparativo con el año anterior, es que se expone. Y el anexo 3, que hace a los gastos, anexo 3 y anexo 4, los gastos de administración y comercialización, donde justamente hace esto, hace una división de cuáles son los gastos de administración y de comercialización. Puede hacerse con proporción o efectivamente teniendo el dato, ¿sí? Por ejemplo, si tengo empleados que son del sector administrativo y los sueldos de esos empleados son gastos administrativos. En cambio, si hay empleados en salón de ventas y son gastos de comercialización, ¿se entiende? Entonces se va haciendo la proporción o real, o en los casos que no se puede distinguir, por ejemplo, la boleta de la luz viene por un solo monto, entonces se proporciona de acuerdo a las dimensiones o la información que se tenga del consumo de cada sector. Amortización de bienes de uso, los bienes de uso que estén en uno o en otro sector, y de acuerdo a eso hacemos la distinción en gastos de administración, de comercialización, también comparado con los del año anterior. Los del año anterior en su totalidad, ya no hace una diferencia entre uno u otro, el comparativo. Acá sí, no, sí lo hace, acá lo puse en esta última línea. Se los marco, así lo ven, a ejercicio anterior. Y cómo estuvo la división en su momento. Otros gastos, estos eran gastos de administración y de comercialización, esos que realizamos con el fin de obtener las ventas, ¿sí? Nuestro objetivo principal como empresa, justamente. Otros gastos son aquellos que no hacen directamente, no tienen la relación directa con la obtención del ingreso, pero bueno, que existen y hay que afrontarlos. Por ejemplo, los impuestos los tenemos en este sector, quebrantos por desperfectos, en el caso de lo que se llama justamente quebrantos por estos, suponemos, juguetes. Miren toda la información que me da a partir del nombre y de cómo está compuesto sus estados contables. Anexo 5, seguimos con anexos del estado de resultados, donde se distinguen los resultados financieros y por tener. Tenemos en una línea los intereses ganados por el plazo fijo. También, respecto a esos intereses ganados, vienen de una inversión, que no es la actividad principal, por eso no está dentro de estos gastos de administración y comercialización. ¿Sí? Una inversión que se hace con un excedente financiero, como les decía, entonces, ¿es un ingreso? Sí, obviamente lo tenemos que poner en estos resultados, pero vamos acá, en esta línea, intereses ganados de plazo fijo.
Y así también los perdidos por la adquisición de bienes de uso. Compré, se evidencia que hubo una compra financiada de bienes de uso, por eso tenemos estos intereses perdidos en los bienes. Y el resultado por tenencia, en este caso, que seguro surge de la caja moneda extranjera que vi que tenía cuando pasé por las notas de componentes del caja de banco, acá. En caja de banco, ven, tenemos caja moneda extranjera que también, si vemos, ha cambiado su valor de un año respecto al otro. Tenemos el anexo donde me dice la evaluación y hay un resultado por tenencia que justamente, si no me equivoco, es de 50 pesos el crecimiento de esta moneda extranjera. Acá está el anexo de paso. Lo vemos. Caja de bancos, el rubro, y habla de la moneda extranjera, $50, la cotización de ese momento, el monto en pesos. ¿Qué más tenía? Era el estado de resultados. Estábamos ahí ampliando la información de lo que teníamos a simple vista. Bueno, nos da una ganancia del ejercicio, por suerte, al igual que el año anterior, que es trasladada al estado de evolución del patrimonio neto, este estado que tenemos a continuar. En este caso, el estado de evolución del patrimonio también se hace comparativo con el año anterior, y lo que hace tampoco es una foto del momento, sino que me cuenta la historia, por eso se llama estado de evolución. Me cuenta la historia de cómo evoluciona justamente ese patrimonio neto, que tan importante es porque justo es la propiedad de los dueños. ¿Sí? Todo el activo, lo que me pertenece a mí es esta parte del patrimonio. ¿Sí? Entonces, tenemos en la comparación del año anterior, inicia con el saldo al inicio del ejercicio anterior. O sea, no es que directamente comparo con el cierre, sino que es como que presento los dos estados, el del año anterior y el de este año, en el mismo recuadro. Saldo al inicio del año anterior, tenemos el capital aportado, las reservas, resultados no asignados y el total. ¿Qué pasó? Me habla de la resolución de la Asamblea Ordinaria del 2 de abril, donde se constituyó más reservas, obviamente salen de los resultados no asignados, se asignan a reservas, todo lo que se hizo por asamblea, y la ganancia del ejercicio anterior, ¿ven? Los 48, que son los del estado de resultados, obviamente. De esa forma se obtiene el saldo al cierre del ejercicio anterior, que es el saldo al inicio de este ejercicio. Con ese partimos para este año 2019 en este caso. Puse 2019 justamente porque todavía fue uno de los últimos que no se ajustaron. Después, como les digo, veremos. Resolución de la Asamblea de este año. ¿Qué pasó con este SLI? Dice que aprobó una distribución de dividendos, sale de resultados no asignados y no queda en el patrimonio neto, se va al bolsillo de cada uno de los accionistas esta distribución. Por eso resta también del total. Acá teníamos una variación cualitativa, ¿sí? No había una diferencia en el patrimonio neto, en el total, porque salía del resultado no asignado y iba a restar. Acá sale del resultado no asignado y se va. Y tenemos la ganancia del ejercicio. Toda la evolución que tuvo en este año el patrimonio neto. Lo cuento desde el inicio del año anterior en este caso. En este caso no tenemos muchas, o sea, sí hay anexos, no anexos, notas aclaratorias si se requieren, ¿no? Pero como ven, acá no hizo falta aclarar más, nada, ya solito me dio toda la información. Y tengo el estado de flujo de efectivo que está hecho por el método directo, que es justamente tomando en cuenta cada uno de los movimientos. Recuerden que el método directo y el método indirecto cambia en cómo se expone la actividad operativa nada más, ¿sí? ¿Cómo exponemos la actividad operativa? Si tengo el detalle de todos los ingresos y egresos efectivamente realizados, obviamente porque soy el estado de flujo de efectivo, por esa actividad, o si lo hago por diferencia, que puede ser
determinado por la diferencia patrimoniales de los rubros, de ciertos ajustes. En este caso está por el método directo con detalle de todo. El estado de flujo efectivo también se hace comparativo, en este caso no están los datos, tampoco lo vamos a ver tanto porque ayer iba a decir, el martes en la clase adelanté de que este estado justamente no lo devolvía como información Segisoft, pero obviamente se puede hacer mal. ¿Qué tenemos en nuestro estado de flujo de efectivo? Obviamente vamos a mostrar cuánto fue la variación del efectivo. Tenemos el efectivo al inicio y el efectivo al cierre. Y el efectivo al cierre, entonces nos determina una disminución del efectivo de 6.967. Ya lo habíamos visto cuando hicimos lectura del estado de situación patrimonial, de que teníamos menos dinero que en este momento. Ahí conversando lo adjudicamos a que podía haber sido dispuesto para la inversión en el plazo fijo parte de ese excedente financiero. Ahora vamos a ver la realidad porque en el estado de flujo efectivo me va a contar por qué llegamos a esa disminución. Y bueno, en las actividades operativas, como es método directo, tengo el detalle de cada uno de los ingresos y de los egresos efectivamente realizados por esta actividad. Recuerden que hace referencia a la actividad principal del ente, a lo que realmente ingresa como flujo de efectivo y a lo que realmente sale para esta actividad. Tenemos las ventas cobradas, que pueden ser distintas que total de las ventas. A ver, vamos a compararlas. Tengo el estado de resultados. En mi estado de resultados tengo ventas por 635.000 pesos. Mientras que en mi estado de flujo de efectivo, en la actividad operativa, tengo por más, 677.000 pesos. ¿Pero por qué? Y porque puedo ser que tenga las ventas de este año y las cobradas del año anterior. También lo habíamos visto en el rubro créditos, que había disminuido los derechos a favor por las ventas, créditos por venta. Justo teníamos eso, se habían cobrado créditos anteriores, entonces acá también se lo ve al ver las ventas cobradas. Recuerden que también estas se las pueden determinar, no sé si se acuerdan, que aplicábamos la fórmula de a las ventas del ejercicio, le sumábamos los créditos del año anterior, el saldo de créditos del año anterior, y le restábamos el saldo de créditos de este año. De esa forma se determinan las cobradas. ¿Sí? O sea, lo que vendí más lo que me debían, menos lo que seguro no cobré, que son lo que me deben en este cierre. De ahí se determinan estas ventas cobradas. Así también para el pago de bienes y servicios. Pago a proveedores de bienes y servicios. ¿Sí? ¿Qué serán? Serán mis compras, más lo que debía a los proveedores de bienes y servicios, menos lo que les debo, porque les resto lo que les debo porque no lo pagué seguro. Por eso lo debo. De igual forma vamos con el personal y cargas sociales, pago de garantías por desperfectos, de los honorarios profesionales y por cargas fiscales. Y hemos flujo de efectivo generado por actividades operativas. En actividades de inversión, acá vamos a ver, bueno, el generado por la actividad operativa es positivo, porque es generado, entonces ahí seguía subiendo el efectivo. Vamos a ver a dónde es que se va, justamente porque tenemos una disminución final del mismo. En la actividad de inversión tenemos pagos por compras de bienes de uso, lo que hace que disminuya el efectivo, y pago por el depósito a plazo fijo, ¿sí? Entonces nuestro análisis era real, que justamente el depósito a plazo fijo fue un poco realizado por este excedente financiero que teníamos y por la ganancia del periodo, ¿sí? Se aprovechó, se compró bienes de uso y se realizó este depósito. Esto resta, lo que nos resta es justamente esos intereses cobrados. Acá en este caso, el flujo efectivo utilizado es negativo, por eso es utilizado,
por esta actividad de financiación, perdón, de inversión. Y ahora sí, en la actividad de financiación también tenemos que, a partir de esta ganancia que se obtuvo por la actividad operativa, más el excedente financiero que se tenía, se pudo invertir y también hacer frente a los compromisos que se tenían. Se pudo pagar dividendos, por ejemplo. Ahí tenemos también, en este caso, el flujo de efectivo utilizado en la actividad de financiación, siendo una disminución. Y por separado, si se ajusta también en este estado de flujo de efectivo, el resultado financiero y por venta. ¿Sí? Las diferencias de cambio generadas por el efectivo y equivalente de efectivo, que ya lo vimos, es por la moneda extranjera. Entonces se ajusta esa diferencia también para llegar a esa disminución. ¿Sí? Vemos un poco más los anexos y notas por si nos quedó pendiente. Bueno, los anexos, en el caso del anexo de bienes de uso, también lo hacemos comparativo. Acá, como ven, este es el anexo de bienes de uso del 2018, que es todo tiene muebles y útiles. Y en el 2019 tenemos un rodado, que ahí está la adquisición y el gasto, bueno, el pago realizado por la compra del rodado, en parte, ¿no? Porque también habíamos visto que había intereses por financiación del mismo. Y la amortización, bueno, me aparece como alta, como una compra, y las amortizaciones respectivas. Las notas. La nota 1 siempre hace referencia a las normas de exposición, de evaluación, que se llevan, se tienen en cuenta, o sea, ¿qué hago? Indicarle al lector del estado contable qué tuve en cuenta para exponer la información. ¿Sí? Entonces, indicamos eso, las normas contables. Los estados contables han sido preparados por resoluciones técnicas 8, 9 y 17, que fue comparar los saldos de 31 de diciembre de 2018, se exponen los estados contables en moneda nominal a esa fecha, me aclara, que no se consideraron efectos de la inflación, porque en ese momento, como les contaba, para el Consejo Profesional de Ciencias Económicas o la Federación, en realidad, Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas, consideraba que había estabilidad, entonces no se realizaban ajustes por inflación. Criterio de evaluación de los distintos rubros a los que sea necesario aclarar, por ejemplo, moneda extranjera, aclaramos que están valuados al tipo de cambio al cierre, los bienes de cambio o los bienes para su comercialización al costo de reposición, bienes de uso al costo menos su correspondiente amortización. Bueno, todas estas aclaraciones de qué se tuvo en cuenta y las particularidades que se consideren necesarias para aclarar estos estados van en las notas. Y acá es lo que estábamos ya viendo, la composición en detalle de cada rubro. ¿Sí? Vamos a hacer también, por si nos quedó algo como que nos pueda llamar la atención. Acá tiene una caja chica, o sea, tiene establecido un fondo fijo, caja chica para estos gastos menores. La cuenta corriente bancaria también bajó. Ahí es donde se ve la disminución. El depósito a plazo fijo ya lo habíamos visto. En créditos por venta tenemos clientes y documentos a cobrar. Y ahí los dos casos fueron ya cobrados gran parte este año. Bueno, los bienes de cambio, ahí está más claro que nunca, son juguetes. Del lado del pasivo, deudas comerciales, por remuneraciones y cargas sociales, fiscales, las impositivas y las previsiones. Como no corriente es la adquisición del rodado, ¿sí? Lo anterior era el pasivo corriente. Bueno, y que ya habíamos visto anexo del costo de mercadería vendida, gastos y demás. Súper completo, básico, sencillo de entender. Acá están, acá me fui. Acá, en la lectura de los estados contables, es una suerte de machete de qué aspectos tener en cuenta al momento de leer estados contables. ¿Sí? Se los dejo también para que les sirva como lectura. Y ahora vamos a los prácticos. Así refrescamos
completamente la memoria respecto de los estados. Como les decía, nosotros ahora tenemos que elaborar estados contables a partir de datos ya procesados y de información que ya se tiene. Y esa va a ser la tarea. La elaboración de estados contables siguiendo el modelo que les presentamos con Mil y un juguete, o sea, algo similar, no tiene que ser idéntico ni las mismas letras ni nada, algo similar, pero sí con notas que hagan falta, con anexos. En las notas repite para nota 1 la nota 1, y en el caso de la nota 2, sí, ahí van a colocar la composición de acuerdo a lo que ustedes tengan, ¿sí? En cada uno de los ejercicios, porque son algunos prácticos. Por ejemplo, acá tienen saldos al 31 de diciembre de 2019. Ventas, caja, capital, costo de mercadería vendida, mercaderías y alquiler. Esta es toda mi información y con eso ya tengo que hacer los estados contables. Simple, más simple y más sencillo que lo que vimos en el otro ejemplo. Lo único que me aclara que los alquileres, que es el único gasto que tengo, se corresponden 50% para gastos de administración y 50% para gastos comerciales. Entonces, es todo lo que voy a distinguir y ya tengo todo para poder hacer la elaboración de los estados contables. Me pide estado de situación patrimonial con notas de resultados con anexos y el de la evolución de patrimonio. El práctico 3, un poquito más amplio, lo mismo. Este ya me lo pide comparativo con el año anterior. A ver, no. Estado de situación patrimonial, de resultados y el de la evolución de patrimonio neto. A partir de estos saldos que también me aclara que los gastos de administración, 50% se consideran justamente para la administración y el otro 50% de comercialización. Y el práctico 4, más amplio aún. Acá le agregamos la amortización. Eso va a quedar de tarea, entonces hasta el próximo jueves. Cuando digo próximo jueves, bueno, les había dicho que lo iba a ampliar hasta el mediodía, para que ya comience la clase sin ninguna carga, ¿sí? Porque como son hijos del rigor, sé que se quedan hasta el último momento intentando subirlo, por eso lo voy a poner en este caso a las tareas, ¿sí? Les va a quedar entonces como tarea así, refrescamos bien la memoria y ya podemos comenzar con el software contable, el práctico 2, 3 y 4. Siguiendo el modelo del 1. ¿Qué tal, profe? ¿Cómo le va? Buenos días. Buen día. Usted había comentado que el horario de los prácticos era hasta el miércoles de la noche. ¿Va a quedar pactado hasta el jueves al mediodía? Va a quedar pactado hasta el jueves al mediodía. Sí. Jueves, perfecto, gracias. Recuerden que no se extiende por nada del mundo. ¿Alguien más? ¿Tiene alguna duda? No, profe. Bueno, por ahora cortito. Quiero que practiquen bien, que refresquen bien la memoria de contabilidad, así podemos empezar con todo. Siempre la primera semana la tienen light, así que disfrútenla. Ya creo la tarea, así pueden comenzar a trabajar si lo quieren. Sí. Ejercicios 2, 3 y 4. Igual en la tarea ahí les pongo siempre ejercicio 2 a 4, por ejemplo, entonces lo van a ver. Bien. Profe, disculpe, ¿hay que subirlo en algún formato específico, como En este PDF, caso Word? no, en este caso no me voy a poner exigente. Cuando ya trabajamos en el FejiSoft, ahí sí les pido de que respeten y presentarlo en PDF.
En este caso no, como les dije, si quieren hacerlo en un Excel, si quieren hacerlo en un Word, o si quieren hacerlo manual, o sea, en manuscrito, y sacarle la fotito y subirlo, no hay problema. Sí, les recomiendo que busquen hacerlo en un Excel como para también les sirva de práctica el, el uso del mismo. Hasta el mediodía, dije 12, ahí está, cambiado el horario para la entrega. Creo que voy a, porque siempre les deja subir hasta 20 archivos, voy a ver si les creo también otra tarea más por si les hace falta de soporte. Es un bis para que suban en caso que necesiten, ¿sí? Ahí subimos lo que falta. Bueno, ya están creadas las tareas. No se dejen estar para la presentación. Recuerden, no se modifica el horario de entrega por nada del mundo. Y me olvido de ponerle, pero bueno, no le voy a poner restricción, pero no se aceptan. O sea, los que están pasado el horario no se corrigen directamente. ¿Qué me está faltando? Ah, bueno, la clase la estoy grabando, así que la voy a subir también, si no pasa nada y se guarda. Bueno, ya está creadas las tareas. El martes, en teoría, tendríamos clase, digo teoría, porque están anunciados eh, que van a comenzar los paros, así que aprovechen todas las clases que se puedan. Pero de igual forma, si tienen alguna duda, me pueden consultar, porque recuerden que los martes son clases de consulta, tienen que venir con la duda, porque lo que vamos a ver ese día no hay tema nuevo, sino que se resuelven dudas. Pero bueno, estaremos en comunicación si al final se cumplen las medidas o no. Perfecto. Los dejo así, cierro la grabación y se va guardando. Profe, disculpa, en el campus subió como 2 tareas. Uno que dice ejercicio 2 a 4 y el otro que dice bis. Sí, de ahí les decía, el BIS lo usan únicamente si les hace falta, porque tiene un límite de 20 archivos y con todas las notas puede ser que se genere gran cantidad, como son 3 prácticos, puede ser que sean varios y si les hace falta, en el BIS suben para completar la carga. Ah, bien, gracias. Bueno, los veo el próximo martes, Dios mediante. Listo, profe, muchas gracias. Chao, profe. Chao, hasta luego. Chao, profe. Chao, profe.